Las primeras referencias a la ocupación de la colina de la Alhambra se remontan al siglo IX, donde se puede investigar un primer núcleo defensivo de carácter muy rudimentario, favorecido en su instalación por las condiciones favorables, estratégicas y defensivas de esta colina. Este primer sistema se irá dotando con el tiempo y a lo largo del siglo XI de una serie de construcciones como viviendas, aljibes, baños, torres y murallas que configuran lo que hoy día conocemos como la Alcazaba. La construcción de la infraestructura de la Alhambra hidráulica a partir de 1238 va a suponer una verdadera conquista del agua para este territorio. Es una especie de prodigio hidráulico de la Edad Media que está formada por una presa situada agua arriba del río Darro que acumula, almacena el agua y la desvía a través de una canalización que se va a excavar en la roca y va a discurrir a media ladera durante un recorrido de unos 6 kilómetros de longitud hasta alcanzar los dominios de la Alhambra, dirigiendo el agua que desciende por gravedad y alcanzando, como decía, estos dominios a través de una colina colindante que se llama el Cerro del Sol. Bien, pues esta acequia, que se va a llamar, esta canalización que se llama la acequia real de la Alhambra, va a ser una acequia que va a distribuir el agua a través de una extensa red de ramificaciones, de canalizaciones secundarias, de partidores y de tomaderos, y con ella va a distribuir todas las tierras que va cubriendo a su paso. La primera parte por la que entra la Alhambra es a través del Generalife. En el Generalife, la acequia va a dar suministro al palacio, a las huertas, a los numerosos jardines y va a recorrer toda la extensión de esta finca real. Una vez finalizado este recorrido, el agua se conculca a través de un acueducto y entra en la ciudad de la Alhambra por la llamada Torre del Agua. La acequia real se diseña como un eje formal y funcional muy relacionado con la planificación espacial de los diferentes ámbitos y recintos que conforman la Alhambra. Es decir, los espacios residenciales, palatinos, militares o religiosos o administrativos se van a distribuir con un sistema muy inteligente de terrazas que descienden a uno y otro lado de la acequia real. Y de esta manera se va a garantizar el suministro a toda la extensión de la ciudadela. Posteriormente, los sultanes de la Alhambra van a aumentar su superficie irrigada, las superficies de riego, y lo van a hacer ladera arriba del Cerro del Sol. Para ello van a idear una serie de procedimientos de elevación del agua, como es el caso del complejo hidráulico del Albercón de las Damas, donde ahora mismo estamos, que consiste en un gran depósito de agua que la toma de la acequia real, que desvía parte de su caudal a una galería subterránea que finaliza en un pozo del que se eleva el agua mediante una noria y a través de una canalización se llena el depósito. Con el mismo propósito se construye un poco más tarde la acequia del Tercio, que es una acequia que deriva un tercio de la agua de la acequia real, es una ramificación más elevada de esta acequia, y que además tiene su nombre, se lo apropia precisamente de esta cantidad de caudal de agua que toma de la acequia principal. Posteriormente, con la llegada de los castellanos, cuando se produce la conquista del Reino de Granada, los castellanos van a conservar este antiguo sistema hidráulico. De esta manera, el primer alcaide de la Alhambra, el conde de Tendilla, va a construir el gran aljibe que tiene su nombre y que está ubicado en la explanada frente a la Alcazaba. En la actualidad, la infraestructura hidráulica de la Alhambra, con las lógicas transformaciones debidas al paso del tiempo, se puede reconocer prácticamente en su totalidad. Es un entramado muy complejo, donde el agua transcurre por galerías subterráneas, por depósitos enterrados, por canalizaciones y ramificaciones secundarias, y se manifiesta con una gran vitalidad en las albercas, en las fuentes, en los pilares, en los aljibes, en todos los estanques, que se reparten por todo el conjunto monumental.